Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Esta es la revolución del debate. En la llaga, yo soy Toño Aguirre y me da muchísimo gusto, como siempre, saludarles y darles la bienvenida a este espacio libre y plural. Crítico, sí, pero plural al fin y al cabo. Vamos a hablar de un personaje que está en boca de todos. ¿Por qué? Porque el 1 de septiembre asumirá el cargo como ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni más ni menos. Se trata, pues, de Hugo Aguilar Ortiz. Hugo Aguilar Ortiz, este hombre de origen indígena que ya está dando mucho de qué hablar, porque hayamos estado de acuerdo o no con la reforma judicial, hayamos participado o no en las elecciones de este mismo poder, pues él ha resultado triunfador por las razones que sean y él será pues quien presida el máximo tribunal de nuestro país. Para hablar al respecto, fíjense que me da muchísimo gusto saludar a alguien a quien yo admiro y quiero profundamente. Lo conocí en Tijuana, ahora no está en Tijuana, anda en Europa y yo le agradezco siempre que atienda nuestros llamados porque pues él es un gran conversador y un protagonista de eventos que tienen que ver con los temas que aquí hemos ventilado o se ventilan a nivel nacional. Es Jaime Martínez Veloz, ni más ni menos, presidente del Centro de Estudios Ingeniero Eber Castillo, a quien yo saludo con todo el gusto de siempre. Jaime, bienvenido. Tony, pues muchas gracias. Buenas noches acá, buenos días allá o buenas tardes. A tus órdenes, con mucho gusto. Jaime, agradezco que en tus vacaciones nos permitas siempre conversar contigo. Ya sabes que nosotros estamos de molestosos, pero es importante, es prioritario platicar con alguien como tú sobre estos temas. La presidenta Sheinbaum dijo que hay en torno a este personaje, el nuevo, quien será el nuevo ministro presidente de la Suprema Corte, pues dijo que hay pues una serie de resistencias y reticencias en torno al mismo por su origen indígena. Así lo dijo la presidenta Sheinbaum. Bueno, no sé si fueron 10 millones, porque... A ver, ¿cuánto es el total de 13% de la votación? A ver si lo tienen por ahí, número total de votos. Pero la gente tiene derecho a anular su voto. Tiene derecho. El tema aquí es que quien va a ser el presidente de la Corte, pues tuvo más de 6 millones de votos. Imagínense. Hay mucho, también hay que decirlo, mucho racismo, mucho clasismo. Todavía en algunos sectores de la sociedad, no en el pueblo, no en la mayoría. Así las cosas, mi querido. Pero sí hay deberían de revisarse a sí mismos, la manera en que hablan, que actúan, que dicen, lo que escriben. ¿Cómo pueden comparar a Hugo con Benito Juárez? Bueno, claro, Benito Juárez fue el gran presidente, el gran dirigente del liberalismo, es un hombre extraordinario que marcó la historia de nuestro país. Pero en el sentido de que era un indígena zapoteco, que tuvo como impulso estudiar leyes para proteger a los indígenas, pues es lo mismo que impulsó a el próximo presidente de la Corte a estudiar leyes. Pero que además solo va a estar 2 años. Y... Sí, bien, Jaime, pues esto fue lo que la presidenta Sheinbaum dijo hace unos días en torno a este personaje a quien tú conociste en 1996 y a ti te consta que estuvo en los diálogos por la paz allá en Chiapas, eventos vitales, importantísimos para la vida pública y política del país. Quiero saber qué opinas de los dichos de la presidenta Sheinbaum, Jaime.
Bueno, mira, mi estimado Tony, déjame, te pongo un poco el contexto, ¿no? Porque ahí, en Chiapas precisamente aprendí que el texto sin contexto es pretexto. O sea, primero yo te quiero decir que yo estuve en contra de la forma en cómo impulsaron este procedimiento para la reforma judicial, no porque no se requiera una reforma judicial, estoy convencidísimo de la necesidad de eso, sino por la forma y los procedimientos. Y cuestioné incluso muchas cuestiones que, muchos asuntos que desde mi punto de vista deben de revisarse. Entonces, en ese contexto, yo no apoyé, aunque tengo una relación personal con Hugo, yo no apoyé el proceso en donde él fue electo. Pero A tengo ver, muchos Jaime, amigos. entiendo con esto que estuviste entonces, en todo caso, en contra de la reforma al Poder Judicial y por Claro, consiguiente en contra de las elecciones que se dieron el pasado 1 de junio, ¿cierto? claro, claro. O sea, porque me parece que se impusieron con una visión centralista. No digo que no tengan el propósito, o muchas de ellas el propósito de incorporar a la población en la toma de decisiones. El problema es la forma y el fondo de cómo hacer las cosas. Entonces, en ese contexto, sin embargo, dado que desde 1994 he estado vinculado a las luchas de muchas comunidades indígenas, de muchos pueblos a lo largo y a lo ancho del país, pues conozco perfectamente y hemos sido respetuosos, todos los compañeros, de los caminos que cada quien escoge para transformar el país y lucha. Entonces, en ese contexto, yo me di cuenta y supe, porque bueno, hay muchos amigos comunes que tenemos, Hugo y un servidor, cómo lo estuvieron apoyando en Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca, compañeros con los que hemos dado muchas luchas. Evidentemente, en este proceso, yo te digo, desapasionadamente, yo tengo una visión, trato de tener una visión muy objetiva de lo que ha pasado. Y entonces, en ese contexto, me di cuenta de cómo la presencia indígena en la fórmula que estaba impulsando el gobierno federal, pues Hugo tuvo que estar ahí, no solamente por sus propias virtudes, que yo te las quiero platicar, lo que conozco de él, pero en un momento dado, incluso se habló hasta de la posibilidad de excluirlo, no lo pudieron excluir de esa lista oficial por razones de las acciones afirmativas y que por fuerza tenía que estar una persona indígena incorporada, en este caso, en el cuerpo de ministros de la Corte. A ver, Jaime, ¿por qué querían excluirlo? ¿Precisamente por ser indígena? Quizá por no tener ese grado de ¿cómo te podría decir? De definición partidaria, que no la tiene. O sea, Hugo tiene una formación comunitaria, indígena fundamentalmente. O sea, no es un personaje que tenga en su perfil y en su trayectoria una formación partidista. Es decir, me estás diciendo que no es morenista, vamos a decirlo con todas sus letras. No sé si, no, porque ahora de Morena puede ser cualquiera, ¿no? Desde Bonilla hasta... Pero él, en términos partidarios, al margen del partido que sea, no tiene esa formación. Tiene una formación comunitaria de sus pueblos, de sus formas y procedimientos. A ver, Jaime, hay quienes han puesto en tela de juicio su origen indígena, por un lado, y por otro, incluso que haya participado en estos acuerdos tan importantes en Chiapas para la pacificación de la zona. A ti te consta su origen indígena, por un lado, y te consta su participación en esos eventos, ¿cierto? Claro. A ver, sobre eso te quería decir. O sea, en ese contexto donde yo no participé, donde yo no lo apoyé y ni apoyé ese proceso, sí te puedo decir que tampoco estuve yo al margen y no ver lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo. Entonces, no pudieron excluirlo por cuestiones que tienen que ver con la propia legalidad y constitucionalidad, donde las acciones afirmativas obligan a la incorporación de una persona indígena en una fórmula de esta naturaleza. O sea, él en ese contexto ha estado ligado al gobierno de Morena, trabajaba
en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, y desde que yo lo conozco siempre ha tenido una actitud discreta, no protagónica, con una gran formación profesional, una gran contribución en materia de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, y lo conozco precisamente desde las sesiones que se produjeron en el convento del Carmen, en San Cristóbal de las Casas, cuando ahí se desahogaba el primer tema de la agenda pactada entre el gobierno federal y el EZLN, que era el tema de derechos y cultura indígena. En ese momento, bueno, te quisiera precisar que hay 6 temas que pactaron la delegación del EZLN y el gobierno federal para desahogarlos. Cada uno de ellos tiene un propio procedimiento. Cuando hablamos de los acuerdos de San Andrés Larraínzar, hablamos del primer tema, del que tiene que ver con derechos y cultura indígena. Se desahogó más o menos entre octubre, noviembre, diciembre de 1995, enero y febrero se firmaron el 16 de febrero de 1996. Bueno, ahí en esas discusiones, tanto la delegación gubernamental como la delegación del EZLN invitaban a representantes de pueblos indígenas del país. O sea, no fue una discusión encapsulada solamente entre quienes conformaban las delegaciones. Ahí en esos debates apareció y conocimos a Hugo Aguilar. Aquí lo estamos viendo justamente con el subcomandante Marcos, muy joven, mi querido sí. Jaime. Sí. Muy joven, desde ese tiempo él destacaba por su capacidad de... Él apuntaba todo, incluso yo recuerdo, organizaba, argumentaba, contribuía, y siempre con un papel no protagónico, discreto y muy sólido desde el punto de vista del derecho indígena. Vaya, un bajo perfil tenía Hugo, el que va a ser ahora el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, bueno, tenía un perfil igual que la inmensa mayoría de los compañeros que estaban ahí. Era muy respetuoso, pues, muy prudente, igual que todos los que estaban ahí. Ellos iban de parte de una organización de Oaxaca, en donde el representante formal de esa organización estaba enfermo en ese tiempo. Entonces, ahí iban tanto Hugo Aguilar como Adelfo Regino a las sesiones de debate, en donde se concluyó el 16 de febrero de 1996 la firma del primer tema pactado entre el EZLN y el gobierno federal en materia de derechos y cultura indígena, en donde pues se firma el primer acuerdo de paz. Y a mí, está mal que lo diga en primera persona, pero en ese momento me correspondió ser el presidente en turno de la Comisión de Concordia y Pacificación, y la única firma de un legislador que hay en los acuerdos de San Andrés Larraínzar es la de un servidor como presidente de la COCOPA en ese momento. Y ahí entonces sabemos, Jaime, de tu prioritaria participación en estos acuerdos. Sin lugar a dudas, ahí está en los anales de la historia. Y ahí en todo este tiempo, pues Hugo y Adelfo, desde el punto de vista jurídico, nos aportaban mucho, y nosotros incluso en el mes de más o menos noviembre, diciembre, la Comisión de Concordia y Pacificación formuló una iniciativa de ley que se conoció como Ley Cocopa, en donde trasladamos literalmente lo que había firmado el gobierno federal y el EZLN a una iniciativa de ley, y donde pues tanto Hugo como Adelfo contribuyeron con sus opiniones a la formulación de una propuesta de esta naturaleza. Yo, como integrante de la COCOPA, tenía una relación personal con ellos y pues los consultaba dado su conocimiento sobre los temas indígenas. Entonces, la primera iniciativa de ley, que se conoció como Ley Cocopa, ahí están de alguna manera, las observaciones que tanto Hugo Aguilar como Adelfo Regino y muchos otros compañeros, pero sí quiero destacar en este caso, porque hay gente que dice que Hugo Aguilar no estuvo en esos diálogos, y me parece pues que no es una falsedad, porque Hugo estuvo ahí, y de ahí para el real... Me consta y hay pruebas, mi querido
Jaime, quiero mostrar también, esta producción se dio a la tarea también de encontrar imágenes precisamente de estos hechos que tú narras. No, incluso, a ver, como integrantes de la COCOPA, estábamos representantes de todos los partidos. Tú puedes preguntarles a otros, por ejemplo, al senador Oscar López Velarde, por decir algo, ¿no? Estaba Alberto Castillo, del PRD en ese tiempo, don Luis H. Álvarez, que ya murió. Ambos personajes fueron, yo digo, una base muy importante de esa Comisión de Concordia y Pacificación. Bueno, luego esa iniciativa de ley es rechazada por el presidente Ernesto Zedillo, aduciendo que iba a fragmentar al país, la unidad nacional. Fue un debate muy ríspido, muy intenso. Y desde esa fecha hasta la actualidad, por distintos vías o a veces en forma conjunta, hemos formulado iniciativas de ley, hemos enfrentado problemas de conflictividad indígena en diferentes zonas del país, y ahí ha estado el compañero Hugo, siempre con su asesoría, con su trabajo discreto, pero muy, muy contundente. Esa foto es en Chiapas, perdón, es en Oaxaca. Ahí estábamos elaborando la iniciativa de ley indígena para Oaxaca y una propuesta de iniciativa de ley para armonizar la Constitución con los acuerdos de San Andrés y con la declaración de la ONU en materia de derechos indígenas. O sea, me consta a mí que Hugo es una persona prudente, objetiva, profesional, discreta y muy entregada a su trabajo. Prudente y tolerante, dijiste también, Jaime. Aquí hay otra fotografía, mi querido Jaime. ¿Nos puedes decir de qué se trató aquí? Mira, allí yo era el comisionado para el diálogo con los pueblos indígenas de México. Ha de ser como en el 2014, esa fotografía. Estamos trabajando ahí varios temas, ¿no? Unos problemas en los valles centrales de Oaxaca, unos procesos de consulta en Juchitán, en San Mateo del Mar, había un problema muy fuerte. Es decir, me ha correspondido estar de la mano con Hugo en varios temas. Ha asesorado muy bien, por ejemplo, a municipios que han logrado obtener impulsar la elección de las autoridades locales mediante un procedimiento en donde sea no los partidos, sino la comunidad quien elija a sus autoridades en condiciones muy difíciles. Te puedo hablar de Ayutla de los Libres en Guerrero, por ejemplo, donde ahí se logró obtener ese logro para los pueblos. En Nochuc, en medio de una situación gravísima, donde hubo una agresión brutal en contra de la población hubo 3 personas. Yo ya no estaba como comisionado para el diálogo con los pueblos indígenas, pero ahí la asesoría de Hugo Aguilar fue muy importante para lograr, junto con los pobladores de Ochuc, que esa comunidad pueda elegir a sus autoridades mediante un sistema normativo de usos y costumbres. Entonces, él ha trabajado por esa ruta, no por la ruta partidaria, ¿no? Ok, esto es muy importante que lo digas, Jaime, porque el mismo Hugo Aguilar ha dicho que le tengan confianza, que no duden de él, quienes no votaron incluso por él. A ver, Jaime, entonces queda clarísimo, que es indígena, que ha luchado y ha batallado por los derechos indígenas y que participó en estos acuerdos de paz en Chiapas tan importantes, donde tú fuiste testigo y de ahí lo conoces. Ahora bien, tú no estabas de acuerdo con la reforma judicial ni con las elecciones, pero sí estás de acuerdo en todo caso en que haya ganado Hugo por las razones que sean, Jaime. Sí,
Mira, yo no sé por qué razones, ¿verdad?, de la historia, de la vida y del país, en una circunstancia de esta naturaleza, yo creo que Hugo se les coló por diferentes razones, ¿verdad? Las Dicen personas... que llevaba una relación cercana con López Obrador. ¿Tú lo crees así? No, mira, yo creo que López Obrador no tiene una relación cercana con nadie. Pues, es decir, una relación crítica y te pongo un ejemplo. Hugo trabajó en una reforma constitucional que presentaron al presidente desde se le entregaron los yaquis. Una propuesta de reforma constitucional en donde estaban, de alguna manera, las opiniones de muchos pueblos, y que esa iniciativa, de alguna manera, concuerda con los acuerdos de San Andrés y con la declaración de la ONU en materia de derechos indígenas. Esa propuesta, donde participó Hugo, la coordinó y se la entregaron al presidente. La Consejería Jurídica de la Presidencia, de 10 o 12 artículos que pretendía reformar de la Constitución, lo redujeron al segundo constitucional. O sea, ahí hay una diferencia de fondo. Por eso no te digo que Andrés Manuel no es quien habla y tenga cercanía con alguien. Yo lo apoyé durante 18 años y estoy convencido que Andrés Manuel, en sus prioridades, no estaba el tema indígena. Tanto no estaba que la reforma constitucional que se produjo ya se produjo al final. Es cierto, y ahí yo tengo que rescatar ese tema, que los pueblos indígenas fueron reconocidos como sujetos de derecho público. En esa iniciativa que se redujo al segundo constitucional, sí queda como base el reconocimiento de los pueblos como sujetos de derecho público. Eso lo propuso y lo defendió desde siempre Hugo Aguilar, y tuvo el apoyo, esa iniciativa, de todas las fracciones, de todos los grupos parlamentarios. Es la única iniciativa o de las pocas que se ha aprobado el Congreso de la Unión por unanimidad. Entonces, ahí estuvo la mano ese es un avance, me parece significativo, pero no suficiente para lograr construir una nueva relación entre el Estado mexicano y sus pueblos indígenas. Y los pueblos indígenas. Oye, mi querido Jaime, entonces te congratulas con Hugo sobre este asunto. ¿Te has comunicado con él en estos días? ¿Le dijiste, le manifestaste tu regocijo por ser el nuevo ministro de la Corte? Mira, déjame te digo qué pasó. Después de las elecciones, yo cuando vi que él estaba como mejor votado dentro de este proceso, hasta el domingo te puedo decir que la contradicción era entre Morena y la oposición, fundamentalmente. Pero sucede un hecho, un fenómeno que a mí me parece que hay que destacar. A partir de que es reconocido Hugo como el que va adelante en este proceso, empiezan los ataques desde todos los ángulos hacia Hugo, ¿no? Gente ligada o que estuvo ligada con el STLN empieza a plantear de que Hugo jamás estuvo en los diálogos, cosa que... ¿Por qué, mi querido Jaime, por qué empieza este ataque en contra de el que ahora será el nuevo presidente de la Suprema Corte? A ver, porque tiene que ver con un problema estructural del país. O sea, resulta que hay un desajuste en la relación y una contradicción entre los pueblos originarios y la sociedad política. Eso está claro. Lo empiezan a atacar gente de Morena, de la oposición, indudablemente lo empiezan a descalificar, y hay pues de alguna manera, una actitud conjunta de personalidades desde distintos ámbitos, distintas ópticas que pudieran estar confrontadas en términos políticos, pero unidas en contra de la presencia de un personaje como Hugo Aguilar. Entonces es cuando empiezo yo a ver cómo que empiezan a decir que Hugo no estuvo en los acuerdos, en los diálogos. Como dicen muchísimas cosas de él que
que no ha defendido los derechos de los pueblos. Cuando yo soy testigo de muchos trabajos que hicimos en condiciones muy adversas para atender muchas de las luchas que viven los pueblos. Y es ahí cuando empiezo, pues de alguna manera, a opinar ante preguntas que me hacen y precisar, pues, quién es Hugo, ¿no? Claro, claro, muy necesario este diálogo. Entre estas cuestiones donde se le ha atacado a Hugo Aguilar, se ha dicho que él fue pieza clave fundamental para convencer a los indígenas en la creación del Tren Maya, que a la postre, según dicen los ambientalistas, pues más que un árbol que no se iba a derribar o a talar, fueron cerca de 20 millones de los mismos, entre la destrucción de la selva, la flora y demás, los cenotes. Ahí están las imágenes, creo que no mienten. Pero bueno, se dijo que Hugo había convencido a estos indígenas, había hecho proselitismo, digámoslo así, ¿no? O cabildeo de López Obrador para convencer a los indígenas y que dejaran la construcción del Tren Maya. ¿Es así, Jaime? Mira, hoy me he encontrado con muchísima gente que se ha vuelto experta en temas indígenas, ¿no? Cuando en 30 años, pues yo he de alguna manera trabajado muchas veces casi en la soledad, porque es un tema que incluso los gobiernos hasta ahora, y yo espero que el actual gobierno cambie y que la presencia de Hugo ahí permita también modificar esa actitud. Pero hasta ahora el tema indígena ha sido un tema secundario, tanto en los gobiernos como incluso en los partidos, ¿eh? Entonces, para empezar en este asunto, te quiero decir, ¿quién es la dependencia responsable de la consulta indígena para el Tren Maya? La Semarnat, no el INPI. Y de eso no se habla a nadie, ¿verdad? Es la Semarnat. El INPI es un órgano de apoyo técnico, pero el responsable, cada dependencia tiene su responsabilidad en las obras que realiza. Lo que pasa es que en las dependencias del tema indígena, pues es un tema totalmente irrelevante y secundario. Entonces, en muchas ocasiones tienen que esgrimir los argumentos y tienen que salir al frente, pues la gente que está en el tema indígena en condiciones muy, muy difíciles. O sea, no, lo del Tren Maya, pues evidentemente es una definición política que tuvo Andrés Manuel López Obrador. Yo estoy convencido de que hay muchas necesidades en las comunidades indígenas que deberían de haber sido atendidas más allá del Tren Maya. Conozco zonas, por ejemplo, del camino de Guadalupe-Tepeyac a San Quintín, en Las Margaritas, y de ahí a Ocosingo, que debe de construirse, que mide 172 kilómetros, que es mucho más importante que cualquier tren que se pudiera instalar. Entonces, esas zonas las conozco como la palma de mi mano porque las he recorrido, ahí me he quedado, ahí me he dormido, ahí he discutido muchas cosas. Incluso el día 10 de abril pasado, por ejemplo, tuvimos en Guadalupe-Tepeyac un acto, un homenaje que el Cabildo de Las Margaritas le hizo al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas como promotor de la paz y la democracia en este país, donde asistieron miles de personas y donde el hospital de Guadalupe-Tepeyac y una unidad de atención médica en el poblado que se llama La Realidad, en el municipio de Las Margaritas, estaban ahí pero no estaban funcionando. Entonces la sola presencia del ingeniero Cárdenas naturalmente obligó a que en ese momento, en esos días previos, el seguro se hiciera cargo y llevara 15 aparatos de rayos X, tomógrafos. O sea, es un hospital que se había inaugurado desde 1993, en las épocas de Colosio, y que en la Sedesol, y que no tenía el instrumental necesario para trabajar. La presencia del ingeniero Cárdenas ahí, y ese reconocimiento que se le hizo, y donde incluso el propio ingeniero Cárdenas habló de los temas pendientes que están entre el en la agenda pactada entre el ZLN y el gobierno federal, me parece que fueron pues muy, muy motivadores, pues. Entonces, Jaime,
Jaime, yo quiero agradecerte profundamente esta conversación. Has arrojado una luz muy importante hacia estos temas. El planteamiento sería, en todo caso, ¿crees que Morena se apoderó del Poder Judicial como dicen los expertos, los críticos y la oposición? Mira, yo conozco, en el caso de Hugo, a ver, es que esa variable no estaba contemplada en sus escenarios. Se les coló no sé por dónde, ¿verdad? O sea, conozco y sé de gobernadores de Morena que han atacado a Hugo a través de terceras personas, con datos incluso de personas que yo conozco de los aparatos de inteligencia, cómo han venido desarrollando esquemas para golpear a Hugo desde adentro. Afortunadamente, yo digo, ya la definición pública que ha hecho la presidenta de la República debería de ser un estate quieto para esa gente que bajita la mano está tratando de cuestionar ya la presencia de Hugo al frente de la Suprema Corte de Justicia, y yo estoy convencido que con ese espíritu que él tiene, con esa formación profesional que muchos le cuestionan, pero donde ha estado en cientos de conflictos indígenas, yo les digo, les preguntaré a los que lo cuestionan de esa naturaleza, ¿dónde estaban ellos en los conflictos, no sé, en la Tarahumara, en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, donde la presencia, la opinión y la aportación de Hugo en términos profesionales ha sido muy importante? O sea, para algunos es un desconocido. Yo digo, no, a ver, el problema es, yo preguntaría, ¿por qué estas personas que dicen que es un desconocido Hugo, dónde estaban en estas luchas del México profundo que no aparecen en las notas oficiales, pero que evidentemente están presentes todos los días en la cotidianidad? Entonces, yo sí creo que la presencia de Hugo, sin querer y por la propia dinámica que se creó, le va a permitir a la Corte, primero, tener una actitud muy responsable profesionalmente. No es como ellos pensaban, o sea, Hugo no es una persona que se deje influenciar por motivos de carácter político, mucho menos partidarios. O sea, Hugo es un profesional, porque he trabajado muchísimas horas, muchísimos días, muchos años con él en muchos temas. Entonces, claro, lo conoces muy bien y sabes de qué estás hablando, sabes sobre este hombre que ahora va a encabezar el máximo tribunal de nuestro país. Oye, mi querido Jaime, entonces con esto nos estás diciendo que va a haber independencia y profesionalismo, ¿no? Y quizá un deslinde de todo esto que se ha dicho con un hombre como Hugo Aguilar Ortiz. Yo no sé de los otros ministros, pero lo que sí sé es que Hugo, desde la presidencia y con las facultades republicanas que la ley le otorga, no va a permitir el desfase o la realización de hechos que permitan violentar las disposiciones de carácter constitucional. Estoy convencido de su verticalidad, de su profesionalismo, de su conocimiento y de su experiencia. Ahí le cuestionan que no tiene los grandes estudios, no, o sea... Dicen que ni se ha recibido, mi querido por eso, Jaime. te voy a decir una cosa, por eso me encabroné, la mera verdad. Cuando dicen que luego empezaron a cuestionar que ni título tenía, entonces yo dije, más respeto para el pasaje. O sea, no puedes dejar que ataquen así una persona. Primero, sí tiene título. Segundo, conoce más de los que tienen muchos títulos, porque lo he visto, conoce la realidad del país. Él tiene un doctorado que poca gente tiene, o sea, tiene la vivencia cotidiana de haber estado en luchas muy complicadas. Por eso los compañeros de distintos lugares lo apoyaron y yo creo que el voto indígena fue un voto muy importante. Ajá. Y es el momento de que como país resolvamos esa contradicción, esa relación entre el Estado mexicano y sus pueblos originarios. Es el momento de arreglarla. Mientras no lo arreglemos, te puedo decir una cosa. En México, haz de cuenta que estamos construyendo un edificio. Le puedes poner todos los adornos que quieras. Aire acondicionado,
los mejores acabados. Pero si no resuelves el tema de los cimientos, ese edificio más tarde o más temprano se te va a caer. Claro. Entonces, Jaime, estabas diciendo algo muy importante. Entonces, ¿sí crees que votaron los indígenas por él y no fue esta cuestión de los acordeones tan llevados y traídos que le dieron el triunfo a Hugo Aguilar Ortiz? no, a ver, él sí estuvo en los acordeones. O sea, él sí estuvo en este esquema que impulsó Morena. ¿Por qué? Por una cuestión de carácter. Lo tenían que incorporar porque en términos de las propias disposiciones constitucionales tienen que incorporar mediante acciones afirmativas a una persona indígena. Entonces, estuvieron tentados a quitarlo, incluso lo quitaron y lo tuvieron que volver a reponer porque evidentemente no podían impulsar una fórmula sin la presencia de una persona indígena. Lo que sí te digo es que fueron los pueblos indígenas, ellos sí no se equivocaron y votaron por Hugo. Mientras que las ministras, por ejemplo, desplegaron toda una acción muy respetable, pero desplegaron toda una acción de muchísima propaganda a lo largo y a lo ancho del país, fragmentaron su voto y ellos representan sectores y núcleos del poder, así hay que decirlo, del poder político, del poder económico. Claro, y ellas están profundamente ligadas con el régimen, con Morena, incluso con López Obrador, hay que decirlo. Claro. Entonces, por eso, de ahí la importancia de destacar que en este escenario, pues se coló Hugo, y eso es benéfico para la nación y para el país. Yo estoy convencido que van a ser 2 años en donde cuando menos desde la presidencia, desde las facultades republicanas que tiene el presidente de la Suprema Corte de Justicia, se van a ejercer a cabalidad y naturalmente todos aquellos que hemos luchado por la reconstrucción o la construcción de una relación sólida entre el Estado y sus pueblos originarios, pues vamos a luchar porque ésta se produzca en los mejores términos para el país. Y eso va a fortalecer al país, va a fortalecer a la nación y va a fortalecer a los pueblos originarios. Pues Jaime, yo quiero agradecerte infinitamente que arrojes luz sobre este tema tan importante, crucial, vital para la vida pública, política y jurídica de nuestro país, para la democracia. Qué bueno que nos das esperanza porque pues se dicen tantas cosas y sobre todo vemos el proceder del régimen, pues que ahí están sus acciones. Qué bueno que se les coló Hugo, como dices tú, y ojalá haga un gran papel, que por lo que me has dicho, ni duda cabe que así será. Gracias, Jaime Martínez Veloz, por esta entrevista a la distancia. Buenas noches, Europa, y pues aquí, buenas tardes, México. Muy buenas tardes, mi querido Tony. Hasta la vista. Muchas gracias a mi querido Jaime Martínez Veloz, alguien que sabe, ya lo escucharon ustedes, que de primera mano conoció y conoce a este personaje que va a seguir dando mucho de qué hablar. ¿Por qué? Porque va a encabezar uno de los 3 poderes del país, uno de los 3 poderes, cada uno con su trascendencia y con su importancia, y bueno, alrededor de este poder judicial, y dada esta reforma y estas elecciones, pues se han dicho tantas cosas que las palabras de mi querido Jaime Martínez Veloz pues arrojan esperanza, debo decirlo. Gracias a Jaime, presidente del Centro de Estudios, ingeniero Eberto Castillo. Gracias, Jaime, y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Tony. Hasta la próxima. Bien, pues ustedes ya saben lo que tienen que hacer, compartir esta información de primera mano, de viva voz, de uno de los protagonistas de lo que aquí hemos estado comentando, y pues opinen, porque ustedes siempre tendrán la última opinión y la mejor de todas. Yo soy Tony Aguirre, esta fue La Revolución del Debate en La Llaga. Hasta la próxima. Gracias y buena suerte.